Gracias. Ah, Primero que todo, quiero presentar mi localización institucional. Estoy en este estrado hablando como integrante de un cuerpo de personas que dialogan a partir de un proceso como de elección e inscripción institucional también en torno a procesos de administración y regulación de políticas culturales. Y en ese sentido, dentro de este Consejo de Artes, eh, veo la necesidad de generar propuestas que traten de conectar reflexiones como la que acabaron de ver ustedes, acciones como la que se planteaba en dos etapas en el video que vieron inicialmente, la realización de una imagen que después es sometida a censura y por supuesto también la invitación a la participación de una manera activa y sostenida. Entonces, creo que haciendo este preámbulo ya puedo pasar como a la reflexión para llegar a la propuesta final. En enero de este año escribí un texto que se llamó Desmilitarizar becas. Básicamente lo que hacía era utilizar el concepto, la palabra en inglés weaponized, que es como armar, como llenar de energía, militarizar una acción, un concepto de hecho, para, habiendo weaponizado ese concepto, utilizarlo para atacar a otra persona. La recomendación que yo hacía era que en el caso de la censura que sufrió este colectivo por parte de este sujeto que se adscribía a una corriente ideológica claramente identificada, era necesario que tanto las personas que realizaran la interpretación de ese acto como dentro de las instituciones donde se realizaron las gestiones que posibilitaron la financiación de ese mural originalmente fueran desmilitarizadas y se procediera más a diálogos donde se estableciera una lectura respecto a qué es expresión, una lectura respecto a qué es el respeto a la dignidad en sus múltiples acepciones y una lectura respecto a lo que se debería o no censurar. Y en ese sentido, cuestionaba directamente a Catalina Valencia por la respuesta que me pareció que dio a nivel, estaba como entre la poesía concreta mala y el haiku, donde básicamente en 3 líneas respondía desde Twitter a la andanada de ataques por parte de la derecha y la extrema derecha en ese momento en que se dio el escándalo. Me parecía cuestionable que desde ese despacho no se diera una respuesta más sostenida y que desde ese despacho no se diera una respuesta en términos de apoyo institucional a un colectivo de artistas que recibieron un patrocinio por parte de una entidad donde pues básicamente se generó una iniciativa para que esta propuesta de mural fuera realizada y ojalá permaneciera. En ese sentido, lo que vengo a hacer posteriormente es tratar de entender qué es lo que significa la militarización de las becas o la militarización de la interpretación de los procesos de financiación de artes en procesos políticos altamente polarizados como el actual, en un contexto como el nuestro, y lo que veo es que cada quien aprovecha de manera oportunista, cada quien sería como cada quien ubicado desde orillas políticas diferentes, aprovecha de manera oportunista la situación para interpretarla a su favor y a partir de ahí obtener rédito. En el video ustedes vieron las respuestas de parte de políticos quemados, políticos de extrema derecha, políticos que defienden la práctica sistemática del asesinato de líderes y la organización de grupos irregulares armados, y en ese sentido este sector interpretó a su favor, militarizando esa beca, interpretó lo que sucedía allí. Ya la interpretación que se da acá pues explica un poco como el nivel de desvarío de este tipo de proselitismo y oportunismo que básicamente dota de ontología y de decisión personal a una institución. Eso, como de que la policía, Dios y Pata, siente o se ve irrespetada. Y en ese sentido también apuntaba al otro lado, y es cómo dentro de la producción visual de este tipo de intervenciones, gestos, procedimientos, también hay una posibilidad de entrar a jugar con temas que generan o podrían generar rápidamente una respuesta por parte de contradictores políticos. Y ahí en ese punto lo que dejé
sin desarrollar una conclusión, lo que generé fue como la posibilidad de empezar a pensar cómo en contextos altamente polarizados, insisto, la interpretación de hacia dónde deben destinarse los recursos del Estado para la producción de arte en muchísimos casos se amarra con el sesgo ideológico de la persona que está cuestionando o defendiendo esa destinación, y en ese sentido opera una lógica donde si el artista se considera por fuera del sistema, cosa que es imposible, no hay sujetos por fuera del sistema, no hay sujetos desfinanciados, no hay sujetos que operen como NN, por ejemplo, ante el Estado. Todos pagamos impuestos, así no queramos, con nuestro consumo ya lo estamos haciendo, estamos intrasistema. Porque un artista se considere por fuera del sistema, se considera entonces que jamás puede aplicar a becas del Estado. Y en ese sentido, a través de esa lectura, las prácticas de ese artista que se consideran contrasistema no deben ser apoyadas por el Estado. Entonces, esa lectura que es chata y que es ideológicamente sesgada, por lo tanto, si esta persona no puede aplicar, pues entonces deberían solamente recibir beneficio a aquellos artistas que se consideran intrasistema y que consideran que tal cual como está el status quo, pues debería continuarse, es decir, no se puede protestar con recursos del Estado. En ese sentido, la lectura apuntaría entonces a analizar de qué manera se construye de manera, me parece a mí, progresiva, acumulativa, se construyen definiciones otra vez, como dignidad, respeto a la libertad de expresión o incluso respaldo institucional. Y en ese sentido va la propuesta. Mi propuesta es, desde mi participación en este consejo, la apertura de un observatorio de casos de ataque a la libertad de expresión o ejercicio de censura. Es decir, la posibilidad tanto de que se presenten estudios de caso donde se analicen, por ejemplo, situaciones como la que se presentó acá, donde se hace de manera rigurosa un seguimiento de hechos que fueron censurados, su devenir en cortes, la respuesta que obtienen en cortes e incluso interpretaciones a posteriori, tanto como la posibilidad de que personas que sientan que el proceso visual que realizaron, porque en este caso el observatorio solo sería para artes plásticas y visuales, pues porque si desde este consejo empezáramos con las censuras en literatura, en música, en arte dramático, etcétera, pues se excedería. Entonces, en este caso, respecto a ciertas prácticas de producción de artes plásticas y visuales, personas que sientan que se ha vulnerado su libertad de expresión de algún modo, planteen esa posibilidad, la comuniquen, de hecho, y a partir de ahí permitan o posibiliten el que esas situaciones sean sometidas a estudio, de que efectivamente algo así como, y aquí estoy haciendo como una comparación que pues un abogado me puede denunciar por esto, pero me atrevo a eso, casi como un consultorio jurídico donde desde, intra la institución se abre la posibilidad de que personas que producen en el contexto, en este caso, de las artes plásticas y visuales, comuniquen situaciones donde consideran que se han vulnerado derechos como el de la libertad de expresión, para que este observatorio, este es el nombre que propongo, este observatorio pueda, por un lado, visibilizar esas violencias y por otro lado, abrir la posibilidad a que el estudio de esas violencias se pueda dar de manera sistemática y rigurosa, es decir, a que se le quite a los medios de comunicación y a Twitter la posibilidad, o más bien la plataforma oportunista de operar como cajas de resonancia de estas prácticas, de estas violencias, y termine jugando a favor de quienes defienden el paramilitarismo, el narcogobierno, etcétera. Y en ese sentido, yendo más a largo plazo, este observatorio este observatorio de lectura, de análisis de violencias contra la libre expresión, podría incluso funcionar como un repositorio para que investigaciones de mucho mayor calado, aquí ya me estoy refiriendo a investigaciones académicas, pudieran tomar lo que sucede acá, me refiero al contexto polarizado bogotano, el país sometido como a un constante devenir de opiniones contrapuestas que generan un clima político particular, a cómo en este contexto se realizan ciertas violencias respecto a ciertos modelos de expresión e incluso se puedan detectar tendencias como con la que comenzaba la presentación anterior,
Hay un modus operandi de la derecha, la centro derecha y la extrema derecha, donde básicamente se declara odio por no los murales, sino cierto tipo de murales. Es decir, uno no ve a María Fernanda Cabal diciendo que vamos a tapar un mural de Costeña, Águila o Coca-Cola. En ese sentido, tampoco vemos a la centro derecha, a la derecha o la extrema derecha tapando murales que, no sé, son firmas de personas que rayan aleatoriamente paredes de la ciudad. Uno no ve uribistas limpiando muros debajo de puentes. Limpian los muros que consideran que ofenden a eso que esas personas consideran instituciones que ellas creen respetables. Y en ese sentido, esa tendencia es una de las tendencias que se podría identificar y se podría someter a estudio. Qué interesante notar o que se pudiera evidenciar cómo se ejercen esas violencias contra expresiones relacionadas con la práctica del aborto, con la decisión de identidad de género y así sucesivamente. De hecho, ya estoy pensando como a 10 años de la existencia de ese observatorio, podrían establecerse comparaciones respecto a cómo ha variado, porque la censura no desaparece, la censura se transforma, es como la energía. Entonces, ¿cómo ha variado el proceso o la interpretación de los hechos que se consideran censurables? ¿Cómo variará respecto a la orientación del gobierno de turno? ¿Cómo variará respecto a condiciones más relacionadas con el clima político del contexto en el que nos encontramos?